Listo, continuamos en nuestro siguiente segmento. Entonces, habíamos hablado en el segmento anterior de que existen dos tipos de tejido conjuntivo o tejido conectivo, que son el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Vamos a ver entonces de qué se trata cada uno de ellos. Esta es una clasificación de acuerdo a la disposición de sus fibras y a la función que cumplen y dónde se encuentran localizados. Entonces tenemos el tejido conectivo laxo. Como definición principal es aquel tejido que se encuentra debajo de los epitelios. Entonces es básicamente un tejido de sostén. Tiene muchas células y pocas fibras. Tiene mucha sustancia fundamental. Ya vamos a definir más adelante de qué es la sustancia fundamental. Es de consistencia gelatinosa, permite la difusión del oxígeno y de nutrientes, como ya lo dijimos, entonces es aquel que se encuentra debajo de los epitelios y tiene abundante cantidad de células del sistema de defensa, ¿sí? Entonces, estas son las características del tejido conectivo laxo. Entonces ahora vamos a ver qué es el tejido conectivo, cómo es un tejido conectivo laxo. Entonces es un tejido de muy alta celularidad, ustedes se dan cuenta aquí. La diapositiva es un poquito pequeña, la foto, la imagen, pero ahí alcanzamos a ver que hay toda esta serie de punticos de núcleos pertenecen a las células. Es un tejido de alta celularidad. Aquí lo vemos, mira, aquí vemos toda esta cantidad de células y miren el epitelio acá. Aquí vemos esto que está dispuesto aquí, muy finito acá, como un borde en cepillo. Es el epitelio, es un epitelio. Y él está sostenido aquí por todo esto que es el tejido conectivo, que hace parte de la membrana o la lámina basal de los epitelios. Y miren toda la gran cantidad de células que tienen, ¿sí? Toda esta es la celularidad de este tejido conectivo. Es muy celular y está compuesto por fibroblastos, que son estas células que se ven aquí como en forma de hojitas alargadas, ¿sí? Así como si fuera una gota o una lágrima. Así es la forma del fibroblasto. Y otras células que hacen parte principalmente del sistema de defensa. Y ustedes ven acá toda esta serie, se me entró aquí un gráfico. Ustedes ven acá toda esta cantidad de fibras, como de pelitos o ¿sí? Fibras, que son estas que están, perdón, los movimientos de cabeza es porque a veces pasa gente y saluda, y como estamos en un centro comercial, entonces se distraen un poquito, pero bueno, vamos a quitar un poquito la imagen un momento para que no nos distraigamos. Entonces continuamos. Entonces, si miran ustedes toda esta gran cantidad de fibras, ¿sí? Como de hilos, aquí los vemos arriba representados en distintos colores, ¿sí? Eso es lo que llamamos la matriz extracelular, que se compone de algo que llamamos la sustancia fundamental. Ya lo vamos a ver más adelante. Esa sustancia fundamental está compuesta por una serie de fibras, que son moléculas especiales, que tienen una función
tanto de sostén como de comunicación. Entonces, ese es el tejido conectivo laxo. Mire la alta cantidad de celularidad y ellos están relacionados con los epitelios. Esa es la definición del tejido conectivo laxo. El tejido conectivo denso, al contrario del laxo, tiene muchas fibras y pocas células. Entonces tiene un alto contenido de matriz extracelular, de sustancia fundamental, ¿sí? Y de pocas células. Ese tejido conectivo denso se divide en dos, de acuerdo a la forma como estén dispuestas esas fibras de la matriz o de la sustancia fundamental. Entonces puede ser regular e irregular. Regular si esas fibras que vimos están dispuestas en capas finitas, o irregular si están en forma desordenada. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos una diapositiva para ilustrar pues, esa clasificación. Entonces, tejido conectivo laxo, como en la piel, y un tejido conectivo denso, que pueden ser por ejemplo los ligamentos, ¿sí? Tenemos otros tejidos ya especializados, ¿sí? Que son el cartílago, el hueso, la sangre, el tejido adiposo. Entonces tenemos tejidos conectivos básicos, ¿sí? Y especializados, que son estos cuatro de aquí abajo. Y dentro de esos básicos tenemos un tejido conectivo laxo, ¿sí? Con mucha celularidad, y un tejido conectivo denso que tiene muy pocas células y más contenido de fibras, ¿no? El tejido conectivo denso se divide entonces en tejido conectivo denso irregular. Significa que sus fibras, las fibras de colágeno, de elastina, todas van en forma, por decirlo así, en varias direcciones, no tienen un orden preciso, ¿sí? Entonces cuando las vemos al microscopio, esas fibras se ven dispuestas irregularmente, ¿sí? Son tejidos con gran resistencia y hacen parte de las cápsulas de algunos órganos, de la submucosa del tejido digestivo, de la capa reticular de la dermis. Son algunos de los ejemplos donde encontramos este tipo de tejido conectivo denso. Aquí encontramos la diferencia entre tejido conectivo denso y tejido conectivo denso regular y denso irregular. Entonces aquí tenemos un diagrama. Mire que este sería un tejido conectivo denso regular, porque sus fibras están dispuestas como en capitas muy, muy ordenadas, y al lado tenemos un tejido conectivo denso irregular. Sus fibras van en varias direcciones, por decirlo así, desordenadas, aunque nosotros en el cuerpo no tenemos nada desordenado. De pronto el cabello cuando nos levantamos, pero en nuestro cuerpo todo va perfectamente ordenado. Bueno, también algunas ideas que a veces tenemos desordenadas en nuestra cabeza, pero nada, en nuestro cuerpo todo está bien ordenadito. Entonces, entre paréntesis, esto sería desordenado, pero más que desordenado es que las fibras van en varias direcciones, y aquí en el regular pues van en la misma dirección, entonces se ven muy organizado el tejido. Aquí tenemos ya entonces una tinción al microscopio, entonces vemos cómo esto está en una sola dirección, van en una sola dirección, perdón, la flechita se me mueve un poquito más. Aquí van en una misma dirección, entonces se ven más organizado, y aquí en este otro pues se ven en varias direcciones, se ve con apariencia desorganizada, entre comillas. Aquí una microfotografía. Entonces igual vemos aquí esto muy organizado en capas,
y aquí en la siguiente vemos un tejido denso y regular, pues que está, las fibras no están organizadas tan simétricamente. Aquí lo mismo, aquí ya mira que cada nivel, mira que primero empezamos con un dibujito, como un diagrama, un dibujito. Luego ya pasamos a una tinción en el microscopio óptico normal. Aquí ya pasamos a un microscopio con mucha más definición, electrónico. Y aquí tenemos al final una técnica que se llama de barrido electrónico, que ya pues es llegar hasta lo más recóndito de nuestro cuerpo. Y mira aquí cómo se ven estas fibras organizadas en capas, y aquí pues las fibras se ven en distintas direcciones. Tenemos una variante, este es con tejidos conectivos densos, y sería el tejido conectivo elástico, que es aquel que es muy rico en fibras elásticas. Las fibras elásticas, la elastina, que es la que compone la mayor parte de esas fibras elásticas, la elastina, es una proteína que tiene la propiedad como del caucho, lo estiras y vuelve a su longitud normal. Entonces tienen esa propiedad de distenderse, por decirlo, ante un estímulo, ante una fuerza que la hace distenderse, pero una vez esa fuerza ha pasado, entonces ella vuelve a su posición natural, a su tamaño normal. Entonces a esas las conocemos como fibras elásticas, como los resortes, los cauchos, etc. Y un ejemplo de ellos, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, es el ligamento amarillo de la columna vertebral. Recuerden que es muy rico en fibras elásticas, y eso hace que cuando nosotros, por ejemplo, nos inclinamos hacia adelante, este ligamento amarillo nos ayuda a recuperar nuestra posición de erguido. Claro, no solamente el ligamento amarillo, ahí también actúan los músculos del dorso, la musculatura del dorso, pero pues también está favorecido por el ligamento amarillo, que ustedes recuerden se encuentra en la parte posterior del canal vertebral. Por ahí nos pusieron musiquita de fondo. Estoy en el Centro Comercial San Nicolás, al lado de Alcomprar, y entonces cuando un cliente llega a comprar un equipo se lo ponen a toda potencia. Entonces ahí nos pusieron algo de musiquita. Aquí tenemos ejemplos de fibras elásticas. Aparte del ligamento amarillo, también los vasos sanguíneos son muy ricos en fibras elásticas, principalmente los vasos de mayor calibre. El vaso de mayor calibre que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es una arteria que se llama la aorta, y la aorta tiene una gran cantidad de fibras elásticas, de elastina, y eso hace que sea una arteria de mucha resistencia, maneja unas presiones muy altas, y le da la propiedad de distenderse cuando va el impulso de sangre, y luego de relajarse cuando ha pasado pues el impulso de sangre en esa fracción de segundo. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de fibras elásticas. Aquí la mismo, arriba tenemos una tinción con el microscopio, una tinción especial donde las fibras elásticas se han teñido de negro. Espero y estoy ilusionado que podamos hacer un taller de microscopía para este semestre. Espero que lo podamos hacer. Creo que sería muy provechoso para todos poderlo hacer. Entonces aquí tenemos una tinción especial donde las fibras de elastina se tiñen de negro, y aquí las tenemos ya en microscopio electrónico, y aquí las tenemos mucho más definidas en el microscopio, en la técnica de barrido electrónico. Uno no pudiera imaginarse que es así por dentro, ¿no?
pero así somos. Bonitos o feos, pero así somos. Tenemos otra clase de tejido conectivo que se denomina tejido conectivo reticular. Este es un tejido que particularmente se encuentra en algunos órganos y le dan esa consistencia un poquito blanda al órgano, como el hígado, el riñón, los ganglios linfáticos, el páncreas y algunas glándulas endocrinas como la tiroides. Entonces son órganos que son de aspecto muy blando, se sienten blandos. Cuando hagamos el taller con los órganos digestivos nos vamos a dar cuenta de la consistencia del hígado. Eso es porque tiene una alta cantidad de tejido conectivo reticular que le da esa característica. Otra vez nos pusieron la música, al cliente no le gustó ese equipo, quiso comprar otro y le pusieron la música del otro. Bueno, entonces habíamos hablado de los componentes del tejido conectivo. Tenemos entonces que se compone de una matriz extracelular y de células. Entonces vamos a analizar un poquito qué es la matriz extracelular. Aquí hay que poner un poquito de atención porque el término es un poquito confuso, hay muchos componentes, realmente los quise traer muy resumidos, aunque la tarea no es fácil porque la verdad es un poco complejo porque ya entramos en el campo de la biología molecular y se hace algo más complejo, pero entonces la idea es entenderlo al menos en su parte básica. Entonces la matriz extracelular es toda esa sustancia en la cual están depositadas todas estas células. Otro ejemplo de matriz extracelular, la masa de la pizza. Tenemos la masa de la pizza y le echamos todas las células que serían el queso, el champiñón, la piña, etc. Entonces esa parte sólida que está inmersa dentro de la pizza sería la parte celular y la masa de la pizza en sí sería como nuestra matriz extracelular. Entonces, bueno, aquí esta diapositiva es para ver algunos ejemplos de tejido conectivo reticular. Se llama reticular porque forman como especies de redes, ¿sí? Como la red de un arco de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Así. Entonces va formando redes y sobre esas redes van inmersas las células. Y esa conformación como en red les da la particularidad de ser a esos órganos que tienen tejido reticular como de ser más blandos que otras partes del cuerpo, por ejemplo el hígado. Entonces aquí hablamos de la matriz extracelular. Entonces la matriz extracelular se compone de dos cositas, algo que se llama la sustancia fundamental, ¿sí? Y otro que son las fibras, entre ellas pues las fibras de colágeno, las fibras de elastina. La sustancia fundamental es un material hidratado parecido a un gel compuesto por estas moléculas que se llaman glucosaminoglicanos, proteoglucanos, glucoproteínas, ¿sí? Ellas interactúan entre sí y con las fibras y las células inmersas en la matriz fundamental. Vamos a dejar aquí y en el próximo segmento les voy a explicar más o menos cómo sería qué es la matriz extracelular y qué es la sustancia fundamental. Es que son dos términos que se confunden y parecieran ser lo mismo. Entonces en nuestro siguiente segmento explicaré un poquito más acerca de lo que es la sustancia fundamental.